con lo que es anatomía patológica pulmonar. Ahora vamos a hablar ya no del corazón, vamos a hablar de los pulmones. La anterior semana hemos visto que hemos visto un poco el pulmón, unos pulmones en el laboratorio de anatomía patológica. Hemos visto también un repaso en la pizarra sobre un síndrome de distrés respiratorio agudo, lesiones pulmonares. También hemos visto un poco de atelectasis y algunas enfermedades congénitas. Bien. Ahora, en esta clase que vamos a tener, que es extra, vamos a hablar lo mismo, o sea, los mismos temas, el mismo tema que hemos visto, y un poco más, todas las patologías que sean de tipo obstructiva. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y mi recomendación es que tengan su micrófono apagado, que lo enciendan cuando tengan que preguntar, cuando tengan alguna pregunta, y lo importante es que tengan sus apuntes a la mano. Y si pueden, les saquen una fotito para que vayan estudiando lo que es la patología pulmonar, para su examen práctico, que ya se acerca, tanto como su examen teórico. ¿Cuándo es su examen teórico que le dijo el doctor? ¿Qué fecha es? El viernes 15. Este mismo viernes, ya. Entonces, vamos a terminar directamente esta semana con lo que es de pulmón. Ya, vamos a hacer lo posible de terminar y empezar directamente ya la próxima semana tejido ya lo que es cabeza y cuello, ya todas estas partes, esófago, hasta ahí. Hasta ahí va a ser su examen práctico, igual. Ya va a ser una semana después del examen teórico. Bien, a ver, entonces, mientras pregunto en la clase, participen, tengan su opinión. Si ustedes se equivocan, no importa, así uno aprende, participando. Si uno se equivoca, ya el otro está obviamente para corregir. Yo estoy para corregir, para también enseñarles todo lo que yo sé, para impartirles esta clase, para transmitirles ese conocimiento. Y ustedes le transmiten ese conocimiento a otras personas. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces, ya saben, participen. Pregunto, participen. Así igual ustedes se hacen conocer. En su examen también ayer voy conociendo. Vamos a ver quién es. La de la leche empeño, la verdad del estudio. Vamos a ver ahí. Y obviamente que van a tener buena nota en la parte práctica, porque tienen, van a estudiar más. Por cuanto va a ser el oral del examen, práctico va a ser oral, y va a ser con imágenes, que ustedes me tienen que explicar qué es lo que observan en esa imagen, o cuáles son las posibles causas. Ustedes van a alzar un bolito, y ahí va a haber pulmones, atelectasis, todas las clases de atelectasias que hay y sus causas. ¿Ya? Así va a ser su examen. Ya ustedes si me pueden explicar en pizarra, esto de aquí es de tanto, es por esto, es por esto, es por esto. Lo mismo en placas histopatológicas. Te va a tocar síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ustedes tienen, yo les voy a poner ahí la placa histológica y me van a decir qué es lo que observan ahí. ¿Ya? Y abringa, por eso es importante que ustedes tengan sus apuntes y todo lo que yo pregunte, ustedes respondan de acuerdo a lo que han visto en la práctica. ¿Ya? También allá en el laboratorio de anatomía patológica, lo mismo. Bien, entonces me confirman si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos? Se ve la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir iniciando con lo que es la patología pulmonar. ¿Ya? Patología a nivel de los pulmones. Eso es lo que se quiere saber, la enfermedad. O sea, de lo normal, ya el año pasado van a avanzar a anatomía. De lo normal, anatomía normal, a lo patológico. A lo que está alterado. A lo que no es normal. Y ahora vamos a empezar con esta placa histopatológica de fondo, que me representa, miren aquí los alveolos que están muy grandes. Yo los veo muy grandes, la verdad. Están muy grandes. Y hay una rotura, miren, por aquí hay una rotura. Oh, sí. ¿Sí? No se está compartiendo la pantalla, parece. ¿Qué será? ¿Ven? Bien, gracias por avisar. Vamos a compartir otra vez. Está bajito todavía. A ver, entonces voy a hablar un poco más fuerte. Bien, está presentando tu pantalla. ¿Están aquí? Bien. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve la pantalla?
¿Se ve o también tarda en cargar? Se ve, Ausi. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, lo importante es ver, ya recordar la anatomía normal, luego irse a la anatomía patológica, o sea, lo anormal de un pulmón. Y vamos a empezar con esta placa histopatológica. Los sacos alveolares, estos de aquí son los alveolos. Recordando un poco de histología, los alveolos están muy hiperinsuflados, o sea, están muy grandes. Y acá hay rotura por aquí, ¿verdad? Hay otra rotura por aquí y aquí también. ¿Ya? Alveolos muy hiperinsuflados. O sea, no es normal que estén muy grandes los alveolos. ¿Y eso a qué me llama? ¿A qué me llama la atención? Que estén muy grandes los alveolos, que estén muy, muy grandes, con mucho aire. ¿A qué me lleva a pensar eso? En esta placa histopatológica que es de un pulmón, de un tejido pulmonar, me hace pensar en qué. Si hay harto aire en los pulmones, en los alveolos, si hay harto aire, ¿en qué ustedes pueden pensar? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Primero ya saben, anatomía normal. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene y cuántas fisuras tiene? El pulmón derecho. Vamos a empezar. Aquí es el momento que tienen que participar. Ya. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3 lóbulos y 2 fisuras. Muy bien. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Tiene 3 lóbulos el pulmón derecho y 2 fisuras. Fisura transversa y fisura oblicua. Importante recordar anatomía. Y el pulmón izquierdo tiene una fisura oblicua nomás, no tiene la transversa, y tiene presencia de 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ahora le viene aquí la pregunta. ¿Cuál de estos 2 pulmones es el más pequeño y por qué? ¿Cuál de estos 2 pulmones es el más pequeño? A ver. ¿Cuál de estos 2 pulmones es más pequeño? ¿El pulmón derecho o el pulmón izquierdo? ¿Y por qué? Tal vez eso le entre expresión en práctica. ¿Cómo me van a responder? A ver. ¿No se acuerdan de anatomía acaso? ¿O qué es lo que pasa? Ya. Chicos, ¿quién me dice qué pulmón es más pequeño? ¿Por qué? El izquierdo, El Ausi. ¿Ya? ¿Por qué? Por la ¿Por qué posición del corazón. Ya, muy bien, porque el corazón necesita su espacio. Y eso hace que el pulmón izquierdo sea más pequeño. O sea, solamente va a tener 2 lóbulos, un lóbulo superior y un sublóbulo inferior. Nada más. Ahora, vamos con lo siguiente. Esta es una placa histológica normal de un pulmón. ¿Qué observamos aquí? En estos espacios en blanco, ¿qué observamos? Alveolos pulmonares. Son los sacos alveolares. Muy bien, son los alveolos pulmonares. ¿Están formados por quién? ¿Por qué está formado un alveolo pulmonar? A ver aquí. ¿Cómo está formando un alveolo? Por los neumocitos tipo 1 1 y tipo 2. y los tipo 2 que están aquí, o también llamadas células del tabique. Neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 que también son llamados de células del tabique. Aquí está un neumocito tipo 2, aquí hay un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 me secreta 2 cosas, o me forma 2 sustancias, o 2 cosas.
a los neumocitos tipo 2 y al surfactante, que es importante para que estos alvéolos no se colapsen. ¿Se entendió hasta ahí? Estamos bien, eso ya lo hemos visto la anterior semana. Entonces, el alveolo está formado de esta manera, por neumocitos tipo 1 y una pequeña cantidad de neumocitos tipo 2. Y aquí en el dibujo a la izquierda lo mismo, neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1 que tienen un epitelio plano simple, ¿ya? Y a la vez el neumocito tipo 2 secreta una sustancia llamada el surfactante, que es muy importante para que los alvéolos no se colapsen y haya un buen intercambio gaseoso. Bien. Sacos alveolares, alveolos y tabiques alveolares. Todos esos formados por neumocitos tipo 1, también llamados epitelio plano simple. Y los neumocitos tipo 2 me lo forman neumocitos tipo 1 y me secreta también surfactante. Hasta ahí todo bien. Histología de la pared alveolar. ¿Cómo está formada primeramente la pared alveolar? Repasando. Primero por el capilar que contiene su endotelio, que es un epitelio plano simple. Primero está ahí. Segundo está el intersticio, compuesta por células intersticiales. Luego de ahí está el neumocito tipo 1. Y junto a eso el neumocito tipo 2. ¿Ya? No se olviden, esa es la histología de la pared alveolar. Aquí ocurre lo que es el intercambio gaseoso. Y aquí en la placa histológica, ¿qué observamos? ¿Estos qué serían? Toda esta parte de aquí. Neumocitos tipo 1. Y estos grandes de aquí redondeados, neumocitos tipo 2. ¿Y esto en rojo qué será? Esto en rojo, ¿qué son estos? ¿Quién me puede decir? Capilares. Son los capilares que contienen eritrocitos. Y esos capilares tienen que estar constantemente ¿en dónde? Cerca de un alveolo, para que hagan la función de la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Inspiro oxígeno y boto dióxido de carbono. ¿Ya? Eso no se olvide. Los neumocitos tipo 2 siempre están a la luz del alveolo, junto con los macrófagos alveolares. Eso no se olvide. Bien, ya hemos pasado lo normal. Los capilares aquí están siempre cerca de un alveolo para el intercambio gaseoso. Es importante el pulmón. Esa es de forma importante, el órgano más importante para la respiración y para botar desechos tóxicos como el dióxido de carbono. ¿Ok? Lo mismo aquí. ¿Qué sería aquí en esta flecha? ¿Qué sería? Esta flecha negra, ¿qué me está señalando? Neumocito tipo 1. Muy bien, se caracteriza por células aplanadas, digo, núcleos aplanados, y sus células obviamente aplanadas. Neumocitos tipo 1, también llamados epitelio planocito. Ahora aquí, en estas flechas grandes, ¿qué se observa? ¿Qué se observa? Neumocito tipo 2. Muy bien, neumocitos tipo 2. Ya es lo importante aquí. Y también llamados, ¿su otro nombre cuál es? Las células del tabique. Porque se encuentran, miren, entre los tabiques alveolares, miren. Se está encontrando entre los tabiques alveolares. Aquí igual, mira, ahí está, entre los tabiques alveolares. Esos son los neumocitos tipo 2. Y esto en rojo, los capilares pulmonares. Preguntas hasta aquí. Dudas que tengan de la placa, porque esto es importante. Preguntas. Ya, continuamos. Vamos a ver rápidamente lo que es la anomalías congénitas. ¿Ya? Vamos hablando primeramente de la hipoplasia pulmonar. ¿Ya? La hipoplasia pulmonar. ¿Qué significa hipoplasia? Y esto va a entrar en su examen práctico. ¿Qué significa hipoplasia? ¿Qué significa hipoplasia? ¿Quién me puede dar una definición de hipoplasia pulmonar? Es cuando hay una falta de desarrollo de un pulmón, ya sea del pulmón izquierdo o del derecho.
Entonces un pulmón va a estar poco desarrollado. ¿Por qué? Por varias causas. Como en esta radiografía de tórax posterior anterior en que se observa, miren, hartas asas intestinales. ¿Me están comprimiendo a quién? Al pulmón izquierdo. Es un defecto congénito de esta hernia. Entonces hizo que el pulmón izquierdo se colapse. Porque las asas intestinales de aquí, de la izquierda, miren, aquí donde está mi puntero, las asas intestinales, lo empujaron al pulmón que se estaba desarrollando en el neonato. ¿Y qué pasó con este pulmón? Se colapsó. No se desarrolló bien. A eso se le llama cuando no se desarrolla bien, no crece lo suficiente, se le llama, ¿qué se llama? Se llama el término de hipoplasia. ¿Ya? Entonces no se olvide. Esto va a ser pregunta en su práctica. Cuando veamos ahí, le voy a mostrar una imagen. Ustedes me tienen que decir es hipoplasia pulmonar. ¿No? Los quistes originados del intestino anterior. El más común tenemos el quiste broncógeno. Otros le dicen carcinoma broncógeno. Miren esos quistes, ese tamaño que tienen, esa morfología que tienen. Contienen tejido pulmonar que no se desarrolla lo suficiente. Tienen 3 ubicaciones. ¿Quién me las puede decir las 3 ubicaciones de un quiste broncógeno? ¿Quién me dice cuáles son las 3 ubicaciones de un quiste broncógeno? Acuérdense que eso es pregunta en práctica. Y en teoría también pregunta. ¿Cuáles son las 3 ubicaciones del quiste broncógeno? Son mediastínicas, o también llamadas mediastinales, que se encuentran en el mediastino. ¿Dónde más? Quistes broncógenos esofágicos. ¿Y dónde más? No se olviden. Quistes broncógenos que se ubican en el mediastino. Entonces, mediastínico. ¿El otro? ¿Dónde? Esofágico. ¿Y el otro dónde se encuentra? Intestino. En los intestinos. Muy bien, esos 3 lugares. ¿Ya? En esos 3 lugares se pueden encontrar los quistes broncógenos. No se olviden eso. Pregunten práctica. Y estos normalmente se diagnostican con radiografía o con directamente una ecografía transtorácica. Bueno, hay varias maneras para diagnosticar este tipo de quistes. Secuestro pulmonar. ¿Qué es un secuestro pulmonar? ¿Quién me puede decir una definición clara de un secuestro pulmonar? ¿Qué es un secuestro pulmonar? Un secuestro pulmonar, ¿ya? Es cuando un sector del pulmón, que está aquí los pulmones, mira, aquí están los pulmones, no tiene relación con la vía aérea. ¿Ya? Eso es lo importante. No tiene relación con la vía aérea. No tiene conexión con la vía aérea, o sea, con los alveolos, con los bronquios, con la tráquea, con los bronquiolos, no tiene relación con la vía aérea. Ese es un secuestro pulmonar. Hay 2 tipos. Secuestro pulmonar intralobar o extralobar. ¿Cómo se caracteriza el intralobar? ¿Quién me puede describir? La anterior clase lo hemos visto. El intralobar, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo no se van a acordar?
Tienen que acordarse, chicos. Ya está cerca su examen y esto entra en su examen. Los secuestros pulmonares. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza un secuestro pulmonar intralobar? ¿Cómo se caracteriza? Ya, anoten. Se caracteriza porque está dentro del parénquima pulmonar, del pulmón afectado, está dentro del parénquima pulmonar, ¿qué más? Tiene irrigación sistémica, o sea, de las arterias bronquiales. ¿Ya? Tiene irrigación sistémica de las arterias bronquiales de la aorta. No tiene relación con la vía aérea ni con el intercambio gaseoso. Esos 3 puntos quiero que me digan en su examen práctico. Esos 3 puntos. ¿Ya? Y a veces el doctor, cuando hace examen después del teórico, hay unas preguntas abiertas. Dice, características de un secuestro pulmonar. Y ustedes tienen que decir que hay intralobar y extralobular. O extralobar. ¿Y cómo se caracteriza la extralobar? Está fuera del parénquima pulmonar. Tiene su propia pleura y no tiene relación con la vía aérea, más tiene irrigación del arterial aorta, de la arteria aorta. O sea, irrigación sistémica. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas. Preguntas. Entonces yo les pregunto. El secuestro pulmonar intralobular, ¿cómo se caracteriza? No, participen. Se produce dentro del parénquima pulmonar. Muy bien. Está dentro del parénquima pulmonar. ¿Qué más? ¿Qué más? Si yo les digo, ¿tiene relación con la vía aérea? ¿Sí o no? ¿Hace intercambio gaseoso? ¿Sí o no? No. No hace intercambio gaseoso. Entonces, ese es un secuestro pulmonar. O sea, un secuestro de un segmento o un lóbulo del pulmón que no tiene relación con la vía aérea ni con el intercambio gaseoso. Más tiene una irrigación, ¿de dónde? Sistémica. De la arteria aorta. De las ramas colaterales de la arteria aorta, que una de esas son las bronquiales. Ese es un secuestro pulmonar. Intralobar y extralobar. El extralobar, su característica más importante es que tiene su propia pleura. Bien. Atelectasia. Vamos a hablar ahora de las atelectasias. ¿Qué es una atelectasia? Y anoten. Es el colapso total o parcial de un pulmón o del lóbulo de un pulmón, que se desarrollan cuando los sacos alveolares se desinflan por estar mal aireados. Esa es atelectasia. Este es el concepto clave de una atelectasia. Es el colapso de un segmento, de un lóbulo o de un pulmón entero, que tiene 3 causas principales, tiene muchas causas. Y para esas causas que tiene, para sus distintas causas, se clasifican en 3. ¿Cuál es la primera? Atelectasia por reabsorción, atelectasia por compresión y atelectasia por contracción. Pregunta de examen es esto, en práctica. La atelectasia por reabsorción se caracteriza por una obstrucción que haya a nivel de la vía aérea.
de los grandes bronquios. Puede ser el bronquio principal derecho o el izquierdo, o puede ser el bronquio lobular, o puede ser todo el bronquio principal derecho, pero se caracteriza por una obstrucción. ¿Y qué va a pasar? Mire, se obstruye el bronquio lobular superior, o el bronquio lobular, en este caso, mire, se obstruyó el bronquio lobular superior. ¿Cómo yo sé que es el bronquio lobular superior? Aquí está la tráquea, miren mi puntero. Aquí está la carina traqueal. Aquí está el bronquio principal derecho, que se caracteriza por ser más vertical, más grueso, etcétera, etcétera. Y su primer segmento es el bronquio lobular superior. Este bronquio lobular superior se divide en tres segmentos: bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. Ahora miren, ¿qué bronquio está obstruyendo? Mira, acá hay un cuerpo extraño. ¿Qué bronquio me está obstruyendo? ¿Cómo se llama anatómicamente esta estructura donde está obstruyendo? A ver. ¿Dónde está obstruyendo aquí? Mire, el cuerpo extraño. ¿Dónde lo está obstruyendo? Al bronquio lobular superior. Recordando anatomía. Al bronquio lobular superior. ¿Ya? Ahora, me obstruyó esa parte. ¿Qué es lo que va a pasar con la porción apical del pulmón? ¿Qué le está pasando? Miren. ¿Qué le ha pasado? ¿Colapso de qué parte del pulmón? ¿Colapso de qué parte? ¿Qué parte colapsó? Miren. ¿Qué parte colapsó? La porción apical del pulmón se colapsó. ¿Porque se obstruyó quién? El bronquio lobular superior. ¿Cuáles son las causas? Esta igual es pregunta práctica. Ya lo hemos dicho en la anterior clase, pero igual. Vamos a decirlo. Obstrucción por cuerpo extraño. O sea, tal vez viene un paciente, un niño, viene y se traga una moneda. Lo obstruye esa parte del pulmón, esa parte del bronquio. A eso se le llama obstrucción por cuerpo extraño. ¿Y qué va a pasar con el aire que estaba en ese pulmón? Se va a terminar de absorber ese aire y se va a colapsar, se va a hacer chico, pequeño. Porque el aire que estaba aquí fue absorbido a mi cuerpo, el aire que estaba aquí, y por cuanto no llega más aire, porque fue obstruido por un cuerpo extraño, por la moneda, digamos, en este caso del niño, toda esta parte del aire se fue al sistémico, a la parte sistémica, a mi cuerpo, y se quedó este tamaño, pequeño. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas que tengo. No se olviden. Atelectasia por reabsorción es causada por una obstrucción de un cuerpo extraño, o sea, una moneda, una canica, no sé, por ahí no lo han cortado bien el pepino, no sé, unas pepitas grandes de zapallo, no sé. Se ha atragantado. También puede ser causada por asma o bronquitis crónica, donde me va a formar unos tapones de moco en la bronquitis crónica, que no va a dejar que pase el aire y me va a producir una atelectasia. Depende a qué bronquio. En las bronquiectasias, igual me puede producir una atelectasia, en los bronquiectasias, porque van a formar tapones de moco. Y en el postoperatorio, una vez después de operado al paciente en cirugía, ya van a llevar eso al año, el paciente va a estar anestesiado y no va a poder respirar, entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder absorberse bien el aire y va a empezar a hacer atelectasia. Entonces, estas cuatro clases, estos cuatro tipos, estas cuatro causas, al menos cuatro me van a decir en su examen. O tres causas, máximo. ¿Se entendió? Atelectasia por reabsorción. Un cuerpo extraño obstruye la vía aérea, donde se está entrando el aire, y todo el pulmón que estaba, esa parte del pulmón que estaba con aire, se va a reabsorber por mi cuerpo y se va a achicar.
Por eso se dice atelectasia por reabsorción, porque se reabsorbe esa parte de aire a mi cuerpo, lo reabsorbe para la hematosis. Pero la obstrucción, mire, continúa de una moneda, de no sé, de un cuerpo extraño, pues. Y no deja que pase el aire, ese cuerpo extraño. Esa es atelectasia por reabsorción. Ahora, la atelectasia por compresión es lo siguiente. En la atelectasia por compresión, vamos a hablar directamente que la causa principal es contenido en la pleura. Es un derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? ¿Quién me puede decir qué es un derrame pleural? ¿Qué me dice? ¿Qué es un derrame pleural? Básico. Que tienen que aprender. ¿Qué es un derrame? Acumulación de líquido en el espacio pleural. Muy bien, acumulación de líquido. Ese líquido puede ser purulento, puede ser pus. ¿Y cómo se va a llamar cuando es pus? Un piotórax. Muy bien. Y si mi paciente tenía cáncer de mama, me la extrayeron todos los ganglios linfáticos que había en la mama y en su región axilar. Y esa acumulación de linfa, ¿a qué se va a llamar? Kilotórax. Ahora, si hay aire ahí, en esa cavidad pleural, por ahí un paciente se acuchilló, no se le acuchillaron, no sé, porque agarrarle su celular, no sé. O por ahí se golpeó muy fuerte y hizo que se entrara aire a su cavidad pleural. ¿Cómo se va a llamar esa presencia de aire en los pulmones, en la cavidad pleural? Neumotórax. Eso, muy bien, un neumotórax. Entonces esta es la atelectasia por compresión. Esa cantidad de aire o líquido que hay aquí lo comprime al pulmón, haciéndolo que no se expanda bien o se va a expandir bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se expande bien el pulmón o no si lo están comprimiendo? ¿Se expande o no? No. No se va a expandir. Se va a seguir acumulando líquido. Y eso lo va a comprimir y me va a producir una atelectasia por compresión. Secundario a derrame pleural. Neumotórax y tumores. Ahora, ¿cuál es la causa principal aquí en Bolivia de derrames pleurales? Tuberculosis. Neumonía. ¿Ya? No se olviden esas causas. Entonces, estas son las tres principales causas. No se olviden. Atelectasia por compresión. Dígame tres causas. Derrame pleural, neumotórax y tumor. ¿Listo? Bien. Atelectasia por contracción. ¿Qué pasa aquí a mi pulmón? Mire, está irregular. Mi paciente tuvo tuberculosis y nunca se hizo tratamiento. ¿Qué va a pasar al pasar de los años? ¿Qué es lo que le va a pasar a ese pulmón? Una fibrosis pulmonar. Yo les voy a preguntar la principal causa de atelectasia por contracción. ¿Ustedes me van a decir qué? Una fibrosis pulmonar. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de esa fibrosis pulmonar? Que mi paciente haya estado en las minas, esté constantemente en las minas. Paciente en las neumoconiosis, por ejemplo. Silicosis, talcosis, beridiosis. Hay varias causas de fibrosis pulmonar. Por una tuberculosis, por neumonías extensas y graves, produciéndome engrosamientos pleurales. Entonces esa es una atelectasia por contracción. Entonces, si les pregunto en su examen práctico, la atelectasia por contracción, su principal causa es una Fibrosis pulmonar. una fibrosis pulmonar. No se olviden. ¿Ya? La principal causa de atelectasia. Hay varias causas, pero esta es la principal. Ahora vamos con el tema que nos olvidamos. Edema agudo de pulmón. ¿Qué significa edema agudo de pulmón? ¿Quién me puede decir edema agudo de pulmón? ¿Qué significa? Acumulación de líquido en la trama broncovascular.
en los alveolos. Ese es un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón se puede clasificar en dos. En edema agudo de pulmón hemodinámico y edema agudo de pulmón causado por una lesión microvascular. Esas dos causas tienen, hemodinámico y por lesión microvascular alveolar. Ojo, edema agudo de pulmón hemodinámico y por una lesión microvascular alveolar. ¿Ya? Así van a decir igual en su examen. Todas estas preguntas vamos a preguntar en la práctica. ¿A quién le va a tocar? No sé. A alguien le va a tocar. Ahora, el edema agudo de pulmón hemodinámico se caracteriza por tres. Pueden ser causadas por un aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica. ¿Cuál es la proteína que me predomina en la presión oncótica? Que me hace un equilibrio, que me mantiene la presión oncótica en la sangre. ¿Cuál es la proteína principal? Que ya lo avanzaron en bioquímica, creo. ¿Cuál es? Albúmina. Albúmina, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esa albúmina cae? ¿Cuáles son las causas de que mi albúmina caiga? Puede ser por un síndrome nefrótico. ¿Cómo se caracteriza el síndrome nefrótico? Con un daño a nivel de la membrana mesangial, a nivel de las nefronas de los riñones. ¿Y qué va a pasar eso? Esa alteración va a dejar salir proteínas en la orina, llamado con el nombre albuminuria, o sea, orina o proteínas en la orina. Ese es el síndrome nefrótico. Entonces, si me bota albúmina, ¿qué va a pasar con la presión oncótica? ¿Va a subir o va a disminuir? Si me está botando proteínas por la orina, ¿aumenta la presión oncótica o disminuye? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Y si disminuye, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a extravasar. Se va a extravasar el plasma a los sacos alveolares. Va a producir líquido en los sacos alveolares. No se olviden estas causas que igual les pregunta en práctica. Disminución de la presión oncótica, albuminemia, síndrome nefrótico, hepatopatías, o sea, daño en hígado, puede ser por una cirrosis hepática. A ver, hablando de cirrosis. Es una cirrosis hepática, digamos, viene un paciente que es muy alcohólico. Al pasar de los años se fibrosa el riñón, digo, el hígado, se fibrosa, se acumula cicatriz, porque el alcohol daña al hígado. ¿Y qué va a pasar en el cuerpo? ¿Qué va a decir? Ah, vamos a reparar esas partes dañadas que ha dañado el alcohol, y empieza a reparar y empieza a haber fibrosis. Y esa fibrosis se vuelve a los años en cirrosis, cicatrización del hígado. Ahora, una de sus principales funciones del hígado es secretarme proteínas, formarme proteínas. Una de esas es la albúmina. ¿Qué va a pasar si mi paciente tiene cirrosis? ¿Qué va a pasar con la proteína? ¿Va a secretar más proteínas o menos proteínas? Menos. Menos proteínas. Entonces, pacientes con cirrosis hepática me pueden hacer edema agudo de pulmón. O sea, hay que pensar en la lógica. Si esto pasa con esto, esto va a pasar. Y dar un tratamiento. ¿Ya? La otra causa es la enteropatía con pérdida de proteínas. Menciónenme una enteropatía, o sea, a nivel del intestino, que me cause una pérdida de proteínas. Hay una parasitosis que me produce eso. ¿Cuál es? ¿Qué están llamando parásitos? La giardiasis, por ejemplo. La giardia lambia o giardia duodenal. Evita a que no haya, produce un síndrome de mala absorción. Entonces no se va a absorber proteína. A la larga, ¿qué me va a producir? Disminución de la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, igual edema agudo de pulmón. ¿Entendió hasta ahí? O sea, veamos las causas. O sea, si queda un parásito que me produzca enteropatía, tenemos la giardia lambia.
que me va a producir una giardiasis crónica, un síndrome de mala absorción, con pérdida de proteínas en las heces. Unas heces esteatorreicas, con grasa. Bien, entonces todas esas causas tenemos que aprender. Hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, hepatopatía, enteropatía por pérdida de proteínas. A causa de y eso de ahí causa una disminución en la presión cósmica. Lo mismo aquí, aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca izquierda. Ojo, solamente en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí o no? ¿Va a haber o no va a haber? Edema agudo de pulmón en una insuficiencia cardíaca derecha. Pero no va a haber edema agudo de pulmón. Ya no se olviden eso. Insuficiencia cardíaca derecha, igual derrame. Edema agudo de pulmón, igual insuficiencia cardíaca izquierda. No se olviden. Sobrecarga de volumen. Digamos, a mi paciente viene politraumatizado y le meten más. O sea, viene desangrado y le meten harto líquido así a chorro. Va a haber una sobrecarga de volumen. ¿Qué presión se va a aumentar? Si hay sobre mucho volumen sanguíneo, mucha volemia, ¿qué presión se va a aumentar? ¿Qué presión? La presión hidrostática. Porque hay mucho volumen de sangre. Porque la presión hidrostática me favorece la extravasación de líquido. Ahora, ¿quién me retiene líquido? La presión oncótica. ¿Ya? Entonces no se olviden esa carta. Yo creo que ya avanzaron en fisiología, ¿no? Con el doctor Méndez, William, no sé. Han avanzado, ¿no? Esto ya debieron avanzar. Presión hidrostática, presión oncótica. Obstrucción de la vena pulmonar también. Se obstruye la vena pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Va a aumentar la presión a nivel de las venas pulmonares. ¿Cuál de los tumores que hemos visto en corazón se situaba en la aurícula izquierda y me obstruía las venas pulmonares? ¿Cuál? ¿Cuál era ese tumor? Y es pregunta igual en práctica y en examen teórico. ¿Cuál es ese tumor? ¿Cómo se llama? Que se presentaba en la aurícula izquierda y me obstruía las venas pulmonares. ¿Cómo se llama ese tumor? Les decía, ¿no? Que es un tumor propio del corazón. ¿Cuál es? Es el mixoma. Anoten esto, todo esto va a entrar en su práctica. Otra causa de edema agudo de pulmón hemodinámico es la obstrucción linfática. ¿Por qué se obstruye en la linfa? Eso yo le voy a decir. ¿Por qué? Y aquí no está escrito. Se produce una obstrucción linfática, ¿ya? En las metástasis pulmonares. ¿Qué es una metástasis? ¿Quién me puede decir de la definición de metástasis? ¿Y cuáles son sus 3 vías de distribución? ¿Qué es una metástasis? ¿Qué es una metástasis, chicos? Una metástasis es la migración de células neoplásicas de su lugar de origen a otro lado. Esa es metástasis. Ahora, esas células neoplásicas me van a obstruir los conductos linfáticos. ¿Y qué va a pasar con la linfa? Va a colapsar, ¿ya? Y se va a ver una sobrecarga de volumen de linfa.
Porque ¿qué hacen los vasos linfáticos? Lo que hacen es favorecer que no haya una sobrecarga de volumen, no haya una sobrecarga de presión. Eso es lo que hacen la linfa. Que no haya mucha acumulación de líquido en el intersticio. Eso es lo que hace la linfa. Se obstruye esa linfa y va a haber acumulación de líquido en el intersticio, por ende, edema agudo de pulmón y hemodinámico. Esa es obstrucción linfática. Puede ser producida por metástasis pulmonar o por las filarias. ¿Y aquí qué observamos? Aquí observamos alveolos. Aquí miren, este de aquí, ¿qué sería? Neumocito tipo 1, por aquí miren. Y aquí hartas presencia de células alveolares. Esta es una placa histológica de un edema agudo de pulmón. Y ustedes me van a decir dos cosas importantes que observamos aquí. Acumulación de líquido en los sacos alveolares. Miren ese líquido que se encuentra aquí, miren, esos espacios que deberían estar transparentes, o sea, blanquecinos como aquí. Pero ¿qué hay? Hay acumulación de líquido, como tipo moco, que se parecen a los coloides de la tiroides. ¿Se parecen? ¿Qué más hay? Hay hipercelularidad, aumento de células, de presencia de células. Miren, en todas partes hay hipercelularidad. Y la otra más que quiero que me digan, los 3 patrones para identificar un edema agudo de pulmón, la presencia de células de la insuficiencia cardíaca. En este caso, si el edema agudo de pulmón fue provocada por una insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora esa insuficiencia cardíaca izquierda me va a producir macrófagos cargados ¿con qué? Macrófagos cargados ¿con qué? Con hemosiderina. Ya no se olviden, macrófagos cargados con hemosiderina. Ahora esa hemosiderina, ¿de dónde proviene? Porque se fagocitó a los eritrocitos que se extravasaron produciéndome el edema agudo de pulmón. Entonces esos glóbulos rojos que se extravasan de los vasos sanguíneos, de los capilares pulmonares, por un aumento de la presión hidrostática, los macrófagos alveolares vienen y los fagocitan y tienen como unas manchas en su citoplasma, llamadas hemosiderina. Estas manchas. Entonces, ¿cuáles son los 3 patrones para identificarme un edema agudo de pulmón? Cardiogénico. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Los 3 patrones? ¿Cuáles son? Los macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más hay aquí? Líquido. Líquido en los sacos alveolares. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Aumento de qué? De la hipercelularidad. Y un leve aumento de los sacos alveolares. Eso más. Leve aumento de los sacos alveolares. En sí son 4. Pero yo le voy a pedir solo 3. Presencia de líquido en los sacos alveolares. 1. Segundo, hipercelularidad. Aumento de celularidad. Y 3. Presencia de macrófagos cargados con hemosiderina. Y 4. Aumento de tamaño de los sacos alveolares. Por la misma extravasación del líquido. Presenciándome células de la insuficiencia cardíaca en un edema agudo de pulmón cardiogénico. Ya cuando avancen en semiología al año, van a ver que el edema agudo de pulmón en una radiografía presenta líneas beta de Kelly, bilíneas alfa de Kelly, el signo de la mariposa, etcétera, etcétera. Y un corazón grande,
o sea, cardiomegalia, más edema agudo de pulmón, me dicen que hay un edema agudo de pulmón cardiogénico. Cuando el corazón está grande, hay cardiomegalia en la radiografía de tórax. Y hay signos de edema agudo de pulmón con líneas beta y alfa de Kerdel. Eso lo van a ver al año en semiología. Pero aquí ya les doy una pauta. La insuficiencia cardíaca izquierda me produce principalmente edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cómo se ve el corazón si es agudo, edema agudo de pulmón? ¿Cómo está el corazón? Con cardiomegalia, o sea, está grande por la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya hemos visto eso en corazones. No se olviden estas tres causas. El edema agudo de pulmón hemodinámico puede aumentar la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y obstrucción linfática. Por estas tres causas. No, por estos tres tipos puede ser causado. ¿Y cuáles son las causas de cada uno? Son los siguientes. Y la obstrucción linfática, ¿qué les dije? ¿Cuáles eran las dos causas principales de obstrucción linfática en el edema agudo de pulmón? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Aquí participen. ¿Cuál era la obstrucción linfática? ¿Cuáles eran las dos causas de obstrucción linfática para que me produzca un edema agudo de pulmón hemodinámico? ¿Cuál era? Metástasis pulmonares y biliares. ¿Ya? Esos dos no se olviden. Y los 4 patrones para identificarme un edema agudo de pulmón. Esto igual no se olviden, va a entrar en su examen práctico. El otro edema agudo de pulmón, también llamado no cardiogénico o causado por una lesión microvascular alveolar, es el otro el tipo de edema agudo de pulmón. Normalmente porque hubo una lesión primaria en los alveolos, ya sea por neumonías bacterianas o víricas, aspiración de líquido, o sea, los espacios de Kohn me los colapsó o me los destruyó. Y destruyeron también a los capilares pulmonares. ¿Y eso qué hizo? Que haya una extravasación de líquido de los vasos sanguíneos hacia el pulmón, hacia los alveolos. Y ese es un edema agudo de pulmón por una lesión microvascular alveolar. Y si el corazón está normal, no está cardiomegálico, se llama edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Entendido? ¿Me entendieron aquí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Me confirman si el corazón está comprometido? Por eso, si el corazón está comprometido, está cardiomegálico, se dice edema agudo de pulmón cardiogénico. Y si está normal, no cardiogénico. No se olviden, ustedes en la radiografía de tórax lo van a ver cuando pasen semiología del año. Van a ver una radiografía con un corazón grande y edema agudo de pulmón. Obviamente, edema agudo de pulmón cardiogénico. Y si está chiquitito, edema agudo de pulmón no cardiogénico, y hay que evocar estas causas. Neumonías graves por bacterias o virus, aspiración de líquido durante la operación, tal vez se ha aspirado el líquido o hubo una broncoaspiración por contenido gástrico, o un traumatismo pulmonar, o una sepsis o quemaduras extensas, o una pancreatitis. Cualquiera de estas causas tenemos que pensar si hay edema agudo de pulmón no cardiogénico. Cualquiera de estas causas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, bien. No se olviden. Si yo les digo, edema agudo de pulmón no cardiogénico, causa neumonía bacteriana, aspiración de líquido, traumatismo pulmonar, sepsis, quemadura, pancreatitis, que se deben a una lesión microvascular alveolar. Y edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿cuál es la principal causa? Insuficiencia cardíaca izquierda. Ya, no se olviden.
Vamos a irnos ahora a síndrome de dificultad de respiratoria aguda, también llamada, y el daño alveolar difuso. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este síndrome involucra signos y síntomas de dificultad respiratoria. Puede ser producido por una lesión pulmonar alveolar aguda. Miren, aquí dice, el síndrome de dificultad respiratoria aguda es una manifestación importante de una lesión pulmonar aguda, o sea, un daño alveolar difuso. ¿Cuáles son sus causas de que mi paciente desarrolle este síndrome de dificultad respiratoria? O sea, le dificulte la respiración. Infecciones, como sepsis o neumonías víricas. Físicas o lesiones, pueden ser las causas físicas o lesiones, como quemaduras y traumatismo. Pueden ser por irritantes inhalados, por mucho humo de cigarro, gases químicos, etcétera, etcétera. Lesiones químicas como sobredosis de heroína y afectaciones hemodinámicas como la coagulación intravascular diseminada, que me da comúnmente en COVID. Entonces no se olviden. Las afecciones asociadas al desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio agudo son infecciones, físicas lesiones, irritantes inhalados, lesiones químicas y afecciones hemodinámicas, con sus respectivas causas. Ese es un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es una manifestación importante de una lesión pulmonar aguda. No se olviden que una neumonía grave me puede dar origen a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, ¿cómo se caracteriza este síndrome? La patogenia de la enfermedad. Los 4 pasos que hemos visto en la anterior clase. ¿Cuál es el primero? La activación endotelial. El endotelio se va a activar. ¿Activando cómo? Va a aumentar su permeabilidad de los capilares pulmonares. Aquí están los capilares pulmonares, aquí abajo. Estos son los capilares pulmonares. Aquí está el saco alveolar. Aquí están los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, macrófagos alveolares y epitelio cúbico simple de los bronquiolos terminales y el epitelio bronquial. Cilíndrico simple. Digo, cilíndrico pseudoestratificatorio. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está normal y aquí está patológico. Va a haber primeramente una activación endotelial. El endotelio se va a activar y va a aumentar su permeabilidad. El otro paso es la adhesión y extravasación de neutrófilos. ¿Qué va a pasar? Los neutrófilos, por la liberación que hacen la activación endotelial, va a llamar a los neutrófilos y se van a extravasar por el aumento de la permeabilidad. ¿Y se van a entrar a dónde? Aquí, al saco alveolar. Acumulación de líquido intraalveolar y formación de membrana hialina. Va a haber una formación de membrana. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido de una membrana hialina? ¿Cuál es su contenido de esta membrana hialina que se forma, miren, los alveolos en un síndrome de distrés respiratorio agudo? ¿Cuál es? ¿Cuál es su contenido? Fibrina. ¿Qué más? Restos celulares y líquido extravasado de los capilares. Líquido seroso. Ese es el contenido de la membrana hialina. Es pregunta en práctica. La membrana hialina se observa en síndrome de dificultad respiratoria aguda, formado por fibrina y restos celulares y líquido seroso extravasado de los capilares. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron o no? Sí, algo sí. Bien. ¿Ya? Entonces, a ver si yo les pregunto, ¿cuál es el contenido de la membrana hialina? ¿Cómo está contenido? Dijo fibrina, restos celulares. ¿Ya? ¿Qué más? em, ¿Ya? Es rico en restos celulares,
en fibrina y